tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra. Siempre es un desafío y lógicamente también como lo compartíamos ayer en el curso que Eileen estuvo impartiéndonos, sinceramente quien no vino no sabe lo que se perdió, no sabe lo que se perdió. No está grabado porque no se puede saber lo que allí pasó. No se puede saber. ¿Sí? Ahora quienes no estuvieron van a tener que orar y que el Señor les revele lo que aquí pasó. ¿Sí? Pero no, realmente fue riquísimo para todos los que estuvimos y bueno, lamento los que no hayan podido estar, pero ha sido realmente de muchísima bendición para nosotros. Y tanto así es que de alguna manera ayer tuvimos, además el viernes estuvieron aquí con nosotros, como sabéis que venimos orando desde hace unas cuantas semanas por una familia muy amiga de Jimol, que venía desde Venezuela, ya están aquí, así que les pediría por favor que se pongan en pie para que les podamos conocer y saludar y darle una más que fuerte bienvenida entre nosotros. El Señor les bendiga. Muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Tomen asiento. Gracias. Bueno, qué bueno es pensar en, como cantábamos desde el principio, Joel nos introducía hablando del Salmo 119 y veníamos diciendo muchas cosas, que Jesús es nuestro sanador y lo sabemos porque está en lo que dice el profeta Isaías. Ahora, cuando cantábamos una canción, hay libertad en la casa de Dios. Usted se puso a pensar cuál es la casa de Dios. Cuando usted canta, ¿hay libertad en la casa de Dios? ¿Todos creemos que en la casa de Dios hay libertad, sí o no? ¿Sí? Sí, ok, muy bien. ¿En quién piensa usted? ¿O en qué piensa usted cuando decimos hay libertad en la casa de Dios? En la iglesia, no en el local. Vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Cuál es la casa de Dios? Aquí. Ok, muy bien. Yo soy la casa de Dios. Ahora yo quiero hacer una pregunta para dar una introducción al tema que quiero compartir. ¿Usted se siente una persona realmente libre? Totalmente libre. Porque si usted dice, hay libertad en la casa de Dios, y usted es la casa de Dios, la pregunta es, ¿usted se siente libre? ¿Por qué hago esta pregunta? Mire, hay una parábola judía que se llama la verdad desnuda. Y saber, esta parábola relata que un día se encuentran la verdad y la mentira muy cerca de un río. Y entonces, un día muy bonito, de sol, y entonces la mentira dice a la verdad, mira qué hermoso día tenemos hoy. Y la verdad se asombra y dice, wow, la mentira no mintió. ¿Cómo es esto? Sí, la verdad que hace un muy bonito día de sol. Y entonces la mentira dice a la verdad, ¿te parece que entramos al agua juntas? Bueno, ¿qué puedo perder? Dice la verdad. Muy bien. Entran al agua, entra la verdad al agua, deja sus vestiduras al costado del río, y entonces la mentira aprovecha y se pone las vestiduras de la verdad y vuelve a la ciudad. Desde ese día, la mentira camina vestida de verdad. Mucha gente la cree. Mucha gente cree que es verdad, algo que en realidad es una tremenda mentira. ¿Sí? Yo quiero que podamos hoy analizar precisamente porque todos sabemos que es la verdad lo que nos hace libres. ¿Sí? Pero la verdad tiene un precio. La mentira también. ¿Sí? Ahora, yo no sé si vosotros tenéis presente que cuando hay alguien que está en un juicio, el abogado le dice, tiene que decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Sí? Ok. Ahora, si yo digo una parte de la verdad, no la estoy diciendo toda. Y si digo la verdad y un poco,
toda la verdad, pero le agrego un poco de mentira, tampoco es la verdad. Por eso es que vamos a hablar hoy de la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad. Venga conmigo, por favor, y vamos a leer 1 Tesalonicenses en el capítulo 1, allí, capítulo 5, perdón, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Hay un versículo muy conocido, 1 Tesalonicenses 1, 5:17, perdón, 5:21, 1 Tesalonicenses 5:21. Digo esto ¿por qué? Porque es necesario que como iglesia hagamos esto. No hace falta mucha comprensión para saber qué quiere decir este versículo, ¿sí? Examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Por qué Pablo nos escribe esto? ¿Sí? Es muy difícil discernir entre una verdad y una mentira, porque la mentira normalmente tiene algunas cositas de verdad. Yo quisiera que usted pueda prestar atención. Yo le pedí a Javier que colocara un vídeo, ¿sí? Tiene unos 40 segundos más o menos. ¿Puede poner, Javier? El vídeo. Presta atención, esto es la declaración del presidente de una república, por favor. El vídeo no está para buscar. El vídeo lo tiene que buscar. Bueno, yo lo cuento entonces, no hay problema. ¿Cuál es la cuestión? En los años 90, en Argentina hizo un cambio radical en su economía, dolarizó la economía. De un día para el otro, el dólar costaba 30 pesos, ¿sí? Una mañana nos levantamos y de pronto nos encontramos que en lugar de ser 30 a 1, ahora era 1 a 1. Y uno dice, wow, ¿qué pasó? De pronto la economía argentina estaba igual que la economía americana. Y uno dice, ¿de verdad? Bueno, ahí empezó todo un trato de Argentina con los Estados Unidos. En medio de toda esa euforia que se vivía en ese momento, hay algo importante de la historia, y es el hecho de que el presidente... ¿Está, Javier, el video? Ok. Miren lo que dice el presidente de Argentina en la década del 90. Escúchelo, por favor, porque parece una fábula, pero en aquel momento... Se va a licitar un sistema de vuelos espacial. Ok. Él está hablando que va a haber una licitación de un sistema de vuelos espaciales, ¿sí? Y uno dice, claro, cuando uno piensa naves espaciales, automáticamente Estados Unidos. Lo está diciendo en un discurso, hermano, fíjese. A ver. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Gracias. Y puede reírse, claro, se puede reír. Claro, pero en el contexto en el que este hombre lo dijo, estamos hablando de Argentina a Japón hay 18.000 kilómetros. Imagínense, en 1 hora y media. Pero claro, él dice, vamos a ir de la atmósfera hasta la estratosfera y de allá, ¡chum!, en 1 hora y media de Argentina a Japón. Y claro, ya la gente empezaba a decir, bueno, me voy a tomar un café a Japón y vuelvo. Era una mentira tan grande como la distancia que había entre Argentina y Japón. Pero lo había dicho un presidente de la República. O sea, una cosa que uno dice, ¿será cierto? Era ridículo, sigue siendo ridículo, y hoy es el hazme reír de un montón de cosas. Esas frases que tienen a veces los gobernantes, los presidentes y a veces los pastores también, ¿sí? Que dicen frases que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Y por eso es que Pablo dice, escudriñadlo todo, retener lo bueno. No todo es malo, tampoco todo es bueno. Cuando uno analiza la Escritura, necesariamente Pablo nos está diciendo, escudriñarlo todo, revisa todo lo que oyes.
Hay un mal en nuestra sociedad muy, muy grande, y es el hecho de que estamos bombardeados de información. Hoy tenemos en un mes más información que la que se recibía en 50 años de vida hace 200 años atrás. Y todo eso hay que procesarlo. Entonces llega una verdad y creemos que es verdad y resulta que después es mentira, y entonces como la que me dijeron antes era mentira, no creo más en nada. Eso es lo que tiene nuestra sociedad hoy. Y una de las cosas que me han impactado es claramente, venga conmigo por favor, y vamos a leer algunos párrafos en la Escritura, porque todos sabemos que la última carta que el apóstol Pablo escribe es a Timoteo. La segunda carta a Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Él en su primera carta le había escrito a Timoteo capítulo 3 sobre cómo debía ser un siervo de Dios, cómo debía ser como persona, no qué capacidades debería tener, cómo debería ser. Dice, es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Y si uno sigue leyendo, dice, pero ¿y por qué Pablo, el siervo de Dios, tiene que tener estas características? Y uno llega al versículo 14, no hace falta que lo busque, se lo leo yo. Y Pablo le dice por qué a Timoteo debe tener cierta característica el ministro. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo en su primera carta, la iglesia es la que sostiene la verdad. La columna que sostiene la verdad es la iglesia. Desgraciadamente, cuando uno revisa la historia, no podemos decir siempre fue así. No. Nunca la iglesia ha sostenido la verdad solamente. Ha sostenido la verdad y le ha agregado muchas cosas. Pero no somos jueces nosotros. Dios es quien va a juzgar esto. Y por eso mismo, yo de alguna manera me tomé el atrevimiento de leer este versículo y agregarle una frasecita. Escudriñarlo todo, retener lo bueno y combatir lo malo. Lo que no está bien hay que combatirlo. Hay que detener la mentira. Lo que no es bíblico tenemos que decir, no, no es así. No, no es así. Y sabe, una de las cosas que yo me he encontrado estudiando este tema, y tiene que ver con la última carta que el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo, y que de alguna manera es la verdad que él plantea. Y mire, todos conocemos que la importancia de la verdad es la que nos va a traer luz. ¿Sí? Venga conmigo, por favor, a Juan capítulo 8. Hay un versículo que todos conocemos y tal vez lo hemos leído muchas veces. Juan 8, 32. ¿Hay alguno que se lo recuerda de memoria? ¿Cómo dice? Ahí está. Mire, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay algo interesante, y es que la frase, y yo digo siempre, es una idea genial el colocarle a la Biblia capítulos y versículos. Fantástico. Pero en algunos casos no es una buena idea. No es una buena idea. Porque si usted lee solamente la última parte del versículo, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces usted se va contento porque usted conoce a Jesús y entonces es libre. Después llega a su casa y se da cuenta que no es tan libre. ¿Y cómo en la Biblia miente? No, hemos leído la mitad de lo que Jesús dijo. Jesús fue claro. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ve que no es tan conoceréis la verdad? No, 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 no. La letra I, después del número 32, es lo que une la frase anterior con la que sigue. No es que la verdad te va a hacer libre. No, 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 no. Hay todo un proceso que Jesús está enseñando sobre cómo yo llego a ser libre. Cómo yo puedo decir soy libre. Hay un proceso que inicia con permanecer en la verdad. Si yo no permanezco en la verdad, tengo un problema. Porque al irme de la verdad, literalmente no puedo gozar de los beneficios de la libertad. Léalo conmigo por favor, no se quede con lo que yo le digo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, primera cosa, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la verdad es conocerla. Si no la conozco, no puedo permanecer en ella. Si usted viene por una autovía, ¿sí?, y le quitan todos los carteles si usted no tiene un GPS que seguir, y se encuentra con que hay dos posibilidades. ¿Cuál sigue? Si pasó por alguna vez por ahí, ok, usted sabe que tiene que doblar hacia un lugar. Pero si no tiene ninguna información, ¿cuál toma? Eso muchas veces nos puede pasar a nosotros. Pero si nosotros permanecemos en la verdad, la conocemos, no nos puede engañar tan fácilmente. Somos engañados cuando no permanecemos. Y la segunda cosa que trae el conocer la verdad es que soy verdaderamente libre. Ahora déjeme, así como yo me tomé el atrevimiento recién de decir, retenerlo todo, escudriñarlo todo, retener lo bueno, yo me he tomado también el trabajo de poner este versículo de Juan 8:31 y 8:32 en negativo. ¿Sí? Mire cómo suena. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros no permaneciereis en mi palabra, no seréis verdaderamente mis discípulos y no conoceréis la verdad, y la verdad no os hará libres. Solo le agregué el no. Suena diferente, ¿verdad? El permanecer en la verdad es lo que necesariamente me hace saber que yo la conozco porque estoy ahí, permanezco en ella. Y eso es lo que me hace libre de la mentira. Porque a veces la mentira parece verdad, pero no lo es. La permanencia es lo que me ayuda a ver que hay algo diferente. Siempre recuerdo que cuando estudiamos evangelismo, hablamos mucho de la urgencia que Jesús tenía para que sus discípulos no se olvidaran de lo que Él les había encargado. ¿Se acuerda alguien lo que le dice Jesús a los discípulos en Mateo 28, 19 al 20? Hagan discípulos. Toda autoridad me ha sido dada, por lo tanto, y a todas las naciones hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso dice Jesús al final del Evangelio de Mateo. Ahora, mire, ¿usted sabe cuál fue la última instrucción teológica que Pablo le dio a Timoteo? De las dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo, la última instrucción. Mire, una sana doctrina es urgente. ¿Por qué le digo esto? Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 a 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán a las fábulas. ¿Sí? Hay una frasecita allí al medio que yo lo coloqué en negrita más oscuro, y es, porque vendrá el tiempo en cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sí? Yo quisiera que podamos analizar qué es lo que Pablo le está recomendando. Si usted sigue leyendo, desde el versículo 6 y hasta el final de la carta a Timoteo, Pablo le saluda a uno, le dice algunas cosas, pero doctrinalmente no hay más nada. Es decir, lo último que Pablo tenía para decirle a Timoteo era: te encarezco. Y la palabra esta, te encarezco, mire, cuando nosotros hablamos de encarecer a alguien, estamos hablando del precio que le damos a lo que le estamos diciendo. Es caro lo que te estoy diciendo. Te encarezco, te ruego, te amonesto, te encargo solemnemente. Y si uno va a la Escritura, no solamente Pablo dice esto en la carta a Timoteo. No hace falta que lo busque. Después, si quiere, yo le puedo compartir este material. Porque el mismo concepto lo encontramos en Pablo, en la carta a los Corintios, donde él también hace referencia a esta peligrosidad sobre la verdad. Él dice en 2 Corintios 11:13, dice: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si uno va a la carta de Judas, la que está antes del Apocalipsis, toda la carta de Judas está dirigida específicamente a que la iglesia tenga cuidado de los falsos maestros, de la mentira que se va a enseñar en nombre de Dios. Por eso Pablo está tan preocupado por esto. Y cuando uno dice, a ver, ¿y qué dice Pedro? Pedro en su segunda carta da 35 características que tienen los falsos maestros. Todos ellos estaban sumamente preocupados porque cuando llegó la verdad, lo que más le preocupaba a los apóstoles era que se mantenga la verdad, que la iglesia permanezca en la verdad. Y es claro que esta urgencia que Pablo tenía era la única forma que le permitía a él estar tranquilo. Él continúa diciendo en su segunda carta: yo ya hice mi parte, yo ya estoy listo para partir, pero te encarezco para que estés atento. Había una urgencia en el apóstol para que esto se hiciera. Una urgencia muy grande, una vehemencia, era enérgico lo que él estaba transmitiendo a su discípulo Timoteo. ¿Y qué era lo que Timoteo debía hacer? Él debía predicar, debía enseñar, él debía reprender, y lo debía hacer de una sola forma. Él dice, redarguye, que es corrige, reprende, exhorta, a tiempo y fuera de tiempo, cuando te oigan y aun cuando no quieran oírte, cuando tengas deseo de hacerlo y cuando no tengas deseos de hacerlo, cuando te parezca bien y cuando no te parezca bien, siempre debes hacerlo, siempre debes anunciar la verdad y corregir la mentira. Es esto lo que Pablo le transmite a su discípulo, porque está interesado en que se mantenga esta doctrina. Aquí vemos una segunda cosa que Pablo le pide a Timoteo y le dice: corrige el error con paciencia y doctrina. Y uno se pregunta: Pablo, está bien, lo tengo que corregir con doctrina, pero ¿por qué tengo que ser paciente? Y mire lo que dice el versículo que sigue. El motivo por el cual Timoteo tiene que ser paciente es el mismo motivo por el que hoy quienes enseñamos la Escritura tenemos que ser pacientes. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Déjeme que lo podamos desmenuzar a este versículo, que dice algunas palabras no siempre comprendidas. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, yo quisiera que tomáramos este versículo en dos partes. La primera parte dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Tal vez si leemos otras versiones de este versículo, traerá un poquito más de luz sobre qué es lo que significa sufrir la sana doctrina. Dice, por ejemplo, la versión de la Biblia de las Américas, no soportarán la sana doctrina. La NBI dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Usted me está entendiendo dónde vamos? Todos queremos sana doctrina. ¿Sí o no? Espero que sí. Todos queremos sana doctrina. Pero la sana doctrina te va a hacer sufrir. Te va a doler. A tu carne no le va a gustar la sana doctrina. A la mía no le gusta. A la tuya tampoco le va a gustar la sana doctrina. Y te va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque nunca nos vamos a parecer más a Cristo que cuando perdonamos a quien no se lo merece, hermano. Pero ¿a quién le gusta perdonar a quien no se lo merece? A ninguno de nosotros. Y la carne que dice, no es justo. No es justo. Al menos esa es mi carne. Y claro, y la de todo, hermano. Si usted es sincero consigo mismo, está conmigo. Pero la sana doctrina que te dice, perdona como Él te ha perdonado. Uy, ¿cuánto cuesta, pastor? Claro que sí. Pero esa es la sana doctrina. Y lo que veo como muy interesante en cuanto a esta sana doctrina, uno piensa en qué es lo que sucede con esta gente. ¿Por qué no toleran la sana doctrina? ¿Sabe por qué? Mire, por esto. Usted quiere una vida fácil. Creen que seguir a Cristo es hacerse evangélico. Creen que seguir a Cristo es venir el domingo al culto. Creen que seguir a Cristo es hacer algunas cosas. Seguir a Cristo es morir, hermano. Negarte a vos mismo. Tomar tu cruz y seguir a Cristo. Eso es ser cristiano. Cuando uno lee la Escritura, es muy fuerte lo que transmite el apóstol. Y está claro que él está diciendo necesariamente, y es tremendo, porque él dice, porque vendrá el tiempo. Este es tiempo. Yo no sé cómo era hace 100 años atrás, pero sí sé que hoy hay mucha comezón de oír. Uy, mira lo que dice, está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Vendrá tiempo en cuando no sufrirán la sana doctrina, o en su defecto, vendrán tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Qué va a pasar con ellos? Con los que no toleran. Mire lo que dice. Teniendo comezón de oír. Uy, eso no me gusta. Estas palabras son muy fuertes. ¿Sí? Palabras como culpa, arrepentimiento, pecado, juicio. Uy, no hablemos de eso. ¿Qué va a pasar con mi autoestima? Ahora, cuando usted quiere consumir ese tipo de cosas, miren lo que dice la Biblia que va a pasar. ¿Qué pasa con alguien que no quiere saber de sus responsabilidades, que quiere echarle la culpa a los demás, que quiere pensar que todo el mundo está en contra y que él es un pobrecito que se merece mucho más de lo que la vida injusta le ha ofrecido? Mire lo que dice, cómo continúa la Escritura. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto?
Hay algo bastante interesante en estas palabras. Hay un escritor uruguayo que vivió hace más de un siglo en Argentina, muy conocido, que se llamaba Constancio Vigil. Él dijo una cosa muy interesante. La verdad puede ser dulce o amarga, pero siempre será buena. La mentira puede ser dulce o amarga, pero siempre será mala. Esa es la cuestión. Cuando yo llego al cristianismo, necesariamente me encuentro con que hay corrientes que no me llevan a los pies de Cristo. Corrientes que me ayudan a escuchar lo que yo quiero. ¿Y sabe cuál es la promesa de la Escritura? Se van a amontonar maestros que te van a decir que ese es el Evangelio. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Hay versiones que dicen, se amontonarán falsos maestros que seguirán sus propios deseos y ellos les buscarán para que digan lo que sus oídos se mueren por oír. La versión de las Américas dice, acumularán para sí maestro conforme a sus propios deseos. Un verdadero maestro, hermano, sabe que tiene que hablar de la gracia, del perdón, de la justicia, de la misericordia. Dios no es solamente bueno, también es justo, recto. No es malo, pero es recto, es justo y no puede ser burlado. Medio evangelio no es el evangelio. Cuando nosotros identificamos en la Escritura, hay realidades, hay verdades. Y mire, déjeme que yo le lea simplemente lo que dijo un hombre de Dios hace más de 130, 140 años, a finales del siglo XIX. Este hombre que declaraba que las personas iban a ser presa fácil de estos mentirosos. Hace más de 130 años este hombre dijo lo siguiente: el mayor peligro del siglo XX, es decir, el que pasó, imagínense cómo estamos ahora, será la religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin el infierno. ¿Por qué? Porque tendrán comezón de oír. Mire lo que dijo John MacArthur poco tiempo atrás. Un evangelio que no confronta el pecado no es el evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, hay otro evangelio. Porque evangelio es buena noticia. Hay un evangelio que es del reino de Dios. Y hay un evangelio que está hecho para el hombre que quiere escuchar la mitad de la verdad. Y por eso nosotros tenemos que necesariamente reconocer. Hay algunas corrientes muy, muy engañosas en la vida de la iglesia. Yo quisiera simplemente hablar de un par de ellas, no puedo hablar de todas, ¿sí? Pero hay algo que a mí me impacta, y estas falsas mentiras, mejor dicho, no falsas mentiras, sino falsas doctrinas, mentiras, que parecen verdad. Se toma un versículo bíblico muy alejado del contexto y le hacemos decir a la Biblia lo que queremos. Mire, yo no sé si usted alguna vez ha podido experimentar esto, pero yo sí. La declaración positiva. Yo declaro y obtengo, proclamo y recibo. ¿Sí? Son frases muy recurrentes en este aspecto. Yo recuerdo que hace muchos años conocí en Italia a una hermana. Ella había nacido con poliomielitis, tenía muchas dificultades en sus piernas. Y el pastor de su iglesia, un buen hombre, un hombre de Dios, equivocado, porque falsos maestros hay de dos categorías: los que están equivocados y tienen buenas intenciones, y los que están equivocados y tienen malas intenciones. ¿Sí? Judas escribe en su carta para los que están equivocados y tienen malas intenciones. ¿Sí? Para eso, dice Judas, les está reservado la más densa oscuridad del infierno. ¿Sí? Pero hay otros que tienen buenas intenciones, pero no están al conocimiento de la Escritura como para traer libertad.
Esta hermana que había nacido con poliomielitis, su pastor le dijo durante más de 25 años que ella no se sanaba porque no quería ser sana. Tú estás enfermo porque tú aceptas la enfermedad. Tú tienes que decirle a la enfermedad que se vaya y la enfermedad se va a ir. ¿Usted cree que realmente eso es el Evangelio? O sea, si fuera tan... Hermano, siempre digo esto. La verdad, se sostiene en el tiempo, es siempre verdad. Porque si yo tuviera la posibilidad de decirle a la enfermedad, fuera de mí, no te quiero, hermano, tendríamos gente que tiene 1800 años de edad, porque ninguna enfermedad lo podía matar. Y si piensen un poquito, ¿cómo es esto que de pronto yo rechazo, yo acepto, yo declaro, yo proclamo? Por favor, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Yo voy a la Escritura y veo que Job, cuando perdió sus... No acepto la muerte de mis hijos. En mi Biblia Job dice, el Señor dio, el Señor quitó. Lo vemos a Jesús en el jardín de Getsemaní diciendo, Padre, no sea mi voluntad sino la tuya. Pablo en la carta a los Corintios, él dice, le rogué al Señor 3 veces para que me quitara esto. Y él me dijo, bástate mi gracia. Se ve que no le avisaron Pablo. Si no, Pablo habría escrito, le dije al Señor, no acepto, declaro que estoy sano. Hay algo parecido en la Escritura. Honestamente, hermano. No se deje engañar por esto. No se deje engañar por esto. Cuando nosotros estudiamos la Escritura sobre esto, está claro que el apóstol Pablo está enseñando cosas muy graves. Venga conmigo, por favor, nuevamente a ver lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de la segunda carta, versículo 1. Segunda Timoteo 4, 1. Normalmente cuando uno tiene que decir algo o exponer algo, uno dice, bueno, pero no importa ahora con algo. Ahora estoy practicando. Después ya, cuando tenga que dar un examen, entonces lo voy a estar ya. Mire Pablo, ¿qué utiliza él para darle a Timoteo el sentido de la gravedad de lo que está haciendo? De lo que le está proponiendo. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es lo siguiente, querido, cuando Jesús vuelva y se manifieste, Él va a juzgar a los que murieron y a los que estén vivos. Y en un momento determinado te va a mirar a los ojos y te va a preguntar, Timoteo, ¿qué has enseñado? Debes saber lo que es así. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Es muy serio, Timoteo. Recuérdalo. Porque cuando Jesús vuelva te va a mirar a la cara y tal vez no te guste lo que oigas. ¿Cómo yo puedo predicar la palabra? Desde hace un tiempo, hace unos 25 años más o menos que predico, pero desde hace unos años, no puedo decir el tiempo, pero desde hace unos años, mi único deseo cuando predico la palabra es que Dios apruebe lo que yo estoy diciendo, porque es Él el que me va a juzgar. ¿Por qué? Porque me ha pasado en más de una oportunidad de personas que hoy están de acuerdo con algunas cosas y la misma persona en otro momento no está más de acuerdo. Pero Dios no es así. Por eso Pablo tenía una urgencia para con Timoteo de cuidarse, no enseñar cualquier cosa. Mire, otra herejía que anda dando vuelta por aquí desde hace un tiempo y que todos lo conocemos, ¿sí?, es el evangelio de la prosperidad.
Hay personas que dicen de la doctrina de la prosperidad. A mí no me gusta hablar de doctrina de prosperidad, sino de evangelio de la prosperidad. Y ese evangelio, porque es otro evangelio, hermano. Es otro evangelio que le garantiza a la persona que va a ser siempre rico, que va a tener esto, que va a tener el otro. Y obviamente los que proclaman esto, hay muchos maestros, se han amontonado maestros que predican esto. ¿Por qué? Porque la gente quiere oír esto. A la gente le encanta. Cuando usted predica un evangelio como este, sabe que consigue un auditorio de gente carnal, que no le interesa el evangelio de Cristo. Quiere todos los beneficios del evangelio. Y Pablo dice, no funciona así, Timoteo. Tú lo que debes predicar es la verdadera palabra de Dios con todas las letras. Esta gente dice, ven, siembra. ¿Dónde? Aquí. Los únicos que prosperan económicamente son ellos. ¿Por qué? Porque Judas dice que los que van a prosperar son ellos. Yo no sé si usted lo tiene presente, pero venga conmigo lo que dice Judas, el último libro antes de llegar al Apocalipsis. ¿Sí? Mire lo que dice. Judas, obviamente, tiene un solo capítulo, el versículo 16. Para mí habla literalmente, falta decir, teología de la prosperidad económica. ¿Sí? Mire, dice, estos murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, ¿haciendo qué? Adulando a las personas, haciéndolas sentir bien, que Dios te va a dar esto, y Dios te va a dar esto. ¿Para qué? ¿Cómo termina el versículo? Para aprovecharse de ellos. Presa fácil. Se alimenta la carnalidad y uno es presa fácil, hermano. Si yo tengo comezón de oír, soy presa fácil. Si yo quiero parecerme a Cristo, aunque tenga comezón de oír, sufro la sana doctrina, porque la alternativa es ser presa fácil para estos soñadores mentirosos. ¿Sí? Judas dice claramente, ellos lo hacen para sacar provecho de ti. Mire, ¿qué tienen en común estas falsas enseñanzas? Se centran en el hombre y no en Cristo. ¿Sí? Usted sale de ahí y dice, ¡wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¿Sí? Como veíamos ayer en el curso, cuando nos enseñaba Iglí, qué significaba arengar. ¿Sí? Era, tú tienes el poder, tú puedes. Levántate, enfrenta al mundo y cree en ti, cree en tu fuerza, cree en todo lo que tú eres capaz de hacer, conquista, despierta al campeón que hay en ti, gloria a Dios. Y tú dices, wow, todo eso soy yo. Claro, usted sale de aquí y en lugar de salir buscando a Cristo, usted sale sacando pecho. ¿Sí? Yo no sabía que era tan bravo. Nunca me había visto tan lindo. Pero antes de irse, no se olvide dejar 50 euros de ofrenda. Aleluya. Eso no es el Evangelio. El Evangelio del reino de Dios. Y puse reino con minúscula. Es un reino humano. Todo centrado aquí. Usted va a tener más salud, usted va a tener más dinero, usted va a vivir más años y probablemente se va del infierno creyendo esto. Esa es la gran cuestión. Por eso no es el evangelio del reino de Dios. Es un evangelio mentiroso porque no está centrado en el Dios, en Cristo, sino en el hombre. Estos falsos maestros vienen con la idea de hacerle creer a la gente que no permanece en la verdad, que de alguna forma todos los astros se van a acomodar para que tú cumplas con tus caprichos, ni siquiera deseos, caprichos. ¿Por qué? Porque tú eres hijo del rey, porque tú mereces todo eso. Y yo digo, hermano, la verdad es que si recibiéramos lo que merecemos, Sodoma y Gomorra sería Caperucita Roja. ¿Sí? Tendría que venir azufre del cielo, pero en grandes cantidades, si Dios nos diera lo que merecemos. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio verdadero.
Y hay algo que es interesante, porque esto no es nuevo, hermano, no es una cosa que surgió ahora. Yo lo hacía referencia hace un momento, simplemente en un comentario hecho por un hombre de Dios en el siglo XIX. Pero venga conmigo y vamos a ver en el Antiguo Testamento algunas cositas que la Escritura nos aporta en cuanto a lo que dice el Señor en su palabra, cómo Dios a través del profeta Jeremías realmente se da cuenta de este peligro, de los falsos maestros, de los falsos profetas y de las cosas que ellos le prometían al pueblo. Jeremías capítulo 5, versículos 30 y 31 dice lo siguiente, escuche por favor. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. Escuche por favor. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? En este mismo concepto, en este mismo, un poquito más adelante, nos encontramos con Jeremías en el capítulo que sigue, cuando viene hablando del mismo argumento, capítulo 6, versículo 13, habla de la corrupción en el liderazgo de Israel. Él dice lo siguiente, Jeremías 6, 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Y cuál es la cuestión? Este es el argumento que predican estas personas. ¿Sí? No te preocupes. No te preocupes. Mira, hace tiempo atrás yo escuché, todos hemos escuchado seguramente, deseándolo o no, una canción que estaba muy en boga tiempo atrás, Despacito, ¿sí? Todos escuchamos Despacito, ¿sí? Ahora, ¿cómo no podía faltar? También hubo algunos lugares, algunas congregaciones, en la que le pusieron letra cristiana, Despacito, y una de las canciones que se cantaban decía en una de las frases que tenían que abandonar el pecado despacito. Parece una broma, pero no, de verdad, búsquelo si quiere. Ponga Despacito cristiano y véalo. Entonces, eso es el evangelio. No, de golpe, no, ¿cómo hablo abandonar el pecado de golpe? Despacito. Pero hermano, eso es, sí, es para llorar, bro. Es para llorar. Pero la verdad no es esa, hermano. La verdad no es esa. Y esto, vuelvo sobre el tema porque es muy fuerte. Si usted quiere en su casa, por favor, lea lo que dice Judas. Judas tenía idea de escribir a la iglesia y él quería escribirle otra cosa, no sobre los peligros de falsas doctrinas. Dice Judas capítulo 1, mire lo que dice por favor, ahí vamos a leer un poquito esto. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Usted se da cuenta de la vehemencia con que este hombre escribe. Él dice, tenía solicitud de escribiros acerca de nuestra común salvación, pero me ha sido necesario escribirlo
para exhortarles a que peleen ardientemente para permanecer en la fe. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y todo el libro de Judas, toda la carta de Judas está dirigida hacia ese punto. Las falsas doctrinas, los falsos maestros son muy peligrosos. Y uno dice, ¿cómo lo voy a poder identificar? Hay algunas cositas que nos van a ayudar a ver cuáles son las características que tienen estos falsos predicadores. ¿Sí? Ellos necesariamente tendrán casi siempre su agenda llena, porque dice que se van a amontonar, va a haber muchos, y si hay muchos que lo ofrecen es porque hay muchos que lo compran. ¿Sí? Ahora, estas personas lo que hacen es, en primer lugar, predican para que usted se sienta bien. Lo importante es que usted se vaya feliz, porque Dios es bueno. ¿Sí? Siga pecando, no importa, Dios es bueno. Lo va a perder. En algún momento se va a arrepentir, no se preocupe. Sígase, venga, siéntese, váyase a su casa tranquilo. ¿Sí? Sobre todo si usted puede o reírse e irse muy contento, o llorar un buen rato, entonces quiere decir que el Espíritu le ha tocado. Y usted se va como vino, y la semana que viene necesita otra dosis de espiritualidad, porque lo que usted se llevó le sirvió el tiempo que estuvo acá. Cuando usted salió, no tiene nada. ¿Por qué? Porque no hay sustancia, no hay verdad en lo que se transmite. Enfatizar siempre en la libertad que usted tiene para escoger hacer la voluntad de Dios, y si no la quiere hacer, no lo haga, porque total Dios, bueno, le va a dar otra oportunidad. Dios es el Dios de segundas oportunidades, sí, claro que sí. Pero si usted piensa que Dios le va a dar 50, me parece que está equivocando de gente. 2 sí, 3 sí. Una segunda cosa que hacen estos falsos maestros es que no confrontan el pecado. Es más, buscarán reemplazarlo con actividades, con cosas que de alguna manera le quiten el poder al pecado, ¿sí? No apuntando a la santidad a la cual Dios invita a su pueblo desde que nos convertimos. La Escritura es muy clara. Yo tengo que buscar la santidad. ¿Por qué? Porque sin ella nadie verá al Señor, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros nos pensamos en esto, esta gente no confronta el pecado, y Pablo lo advierte muy fuertemente. ¿Qué es lo que va a suceder con las personas que sigan esta ideología? Él quiere que seamos maduros. Y él dice en la carta a los Efesios que Dios ha puesto dentro de la iglesia apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros para perfeccionar a los santos. Y el 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Palabras que indudablemente traen mucha luz sobre lo que enseñan estos hombres. Y mire, otra cosa que usted va a ver en sus mensajes es esto: promesas inalcanzables por medio de prácticas sin sustancia. Usted quiere solucionar sus problemas financieros, bien, haga un pacto con Dios, traiga 1.000 euros aquí, ¿sí? Y va a ver cómo usted soluciona sus problemas económicos. Espero que nadie corte el video y diga que yo estoy enseñando esto. ¿Sí? Bueno, eso yo lo he visto, hermano. Yo lo he visto gente sacar todo su salario y ponerlo en un sobre para dárselo a estos mercaderes del templo. ¿Y cuál es la cuestión? ¿Sabe cuál es la respuesta? Si después usted no puede cubrir sus deudas, es porque le faltó fe. Muy sencillo. Usted hace un pacto con Dios, pero el dinero se lo da al predicador. ¿Sí? Y después, si usted no soluciona su problema económico, es porque además del dinero usted tiene que tener fe. Pero a veces eso demuestra más deseo que fe. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Ahora, frente a semejante peligro, ¿cuántos están participando en este momento de lo que venimos estudiando en la semana?
del estudio que estamos haciendo del Sermón del Monte? ¿Sí? Ok. Me gustaría ver más manos levantadas, sinceramente. Estamos viendo cosas muy ricas estudiando el Sermón del Monte. Y después de lo que de alguna manera se llama el mensaje más famoso de Jesús, que está en Mateo 5, 6 y 7. Venga conmigo, vamos a leer junto algunos versículos. Al final de lo que Jesús llama el Sermón del Monte. Él habla cómo debe ser la vida cristiana, ¿sí? Debemos hacer esto, dice Jesús, no matarás, escuchaste que fue dicho no matarás, pero yo te digo que no tienes que llamar a tu hermano de una manera, que has oído que a los antiguos se le dijo no comerá adulterio, pero yo te digo que el que mira a una mujer codiciándola, está mostrando cómo debe vivir un cristiano. Entonces, ¿cómo termina Jesús esta prédica, este discurso? Y mire, todos conocemos este párrafo, lo vamos a leer despacito, dice Mateo 7:13. Mire, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjese que la palabra muchos está aquí, y la palabra de que hablamos de los falsos maestros, ¿cuántos se iban a amontonar? Muchos. ¿Coincidencia? Yo creo que sí, es la verdad. La puerta es ancha, los maestros son muchos, y todo el mundo va para allá. Yo también, qué lindo. Pero aquí dice, lleva a la perdición. Y después de esto, Jesús en el 15 introduce el tema de los falsos profetas. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Miren cómo vienen. Vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Por eso está la foto esa. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos? Ahora, hay algo que yo quisiera ver en esto, en cuanto a esto que Jesús enseña. En más de una oportunidad, cuando nosotros pensamos en esta frase de Jesús, por sus frutos, es interesante que muchas veces nuestra mirada está puesta en el fruto. Esa persona oró y una persona fue sanada. O sea, el fruto lo vemos en algo que ha sucedido a otra persona, ¿sí? Pero Jesús habla del fruto en plural. Sus frutos, ¿sí? No es uno, es sus. Dos como mínimo. Yo he buscado de alguna manera en el Nuevo Testamento qué es lo que encontramos como frutos que debe tener necesariamente un hombre de Dios, ¿sí? Y algunas cositas que me ayudan a comprender este misterio de los frutos que Jesús menciona. Miren, primero que nada, la persona tiene que tener diferentes tipos de frutos y uno de ellos es fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu en su propia vida. Cuando uno piensa cuál es el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La persona es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Necesariamente yo debo esperar ver estos frutos. No estoy hablando de una persona perfecta, hermano. Estoy hablando de una persona que transmite con su propia vida la verdad que predica. Ahora, otra segunda cosa que yo creo que es necesario es el fruto en su hogar. Si vamos a lo que la Escritura menciona de Timoteo, capítulo 3, cuando habla de los requisitos, dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué dicen sus hijos? ¿Qué dicen su esposa? ¿Qué dicen sus familiares sobre esa persona? Es otro fruto que necesariamente debe tener. Otro fruto que me ayuda a comprender si se trata de una persona a la cual yo puedo escuchar, tiene que ver con el testimonio de los hermanos. ¿Qué dicen los hermanos? La persona que le conoce verdaderamente, ¿sí? Fruto
en las personas. Hechos capítulo 20 hace mención a lo que Pablo vivía y dice, Hechos 20 del 18 en adelante, aquí vemos a Pablo, habiéndose detenido muchos días, llegó a Éfeso y les dijo cómo él había estado. Le rogaron que se quedara con él y Pablo no quiso quedarse. Y él les dijo que quería estar allí con ellos, que había sido de mucho provecho para ellos que él pudiera estar. Si las personas que son alimentadas espiritualmente por este hombre, ¿cómo están? ¿Crecen espiritualmente? ¿Maduran espiritualmente? ¿O están igual que antes, siempre? Lógicamente, no todos. Porque la palabra de Dios debe ser predicada correctamente y debe haber una... ¿Cómo viven las personas que reciben la enseñanza? ¿Sí? Y por último también, Pablo en la carta a los tesalonicenses hace mención del fruto de personas. En las personas y de personas. El de con el en tiene que ver con lo que la persona recibe y lo que la persona da. Está claro que el Evangelio en este aspecto debe traer buenos frutos. No solo en la persona que lo predica, sino en la persona que escucha la palabra. En todo esto, lógicamente, y quiero terminar con una frase del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12. Él dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis por ellas confirmados en la verdad presente. Es necesario que recordemos estas cosas porque indudablemente, yo no quiero ser repetitivo, pero hoy vemos muy tristemente que está muy difundido que una persona, si se congrega o no se congrega, bueno, pero yo estoy escuchando prédicas en YouTube. Digo, ok, ¿y qué estás escuchando? Uf, y escucho a este, y escucho a aquel, y escucho a aquel, y escucho a aquel, y uno dice, pero ¿y qué es lo que queda de todo eso? No tengo que seguir escuchando. ¿Sí? Yo no digo que esté mal que usted escuche una prédica en YouTube, pero mire, por favor, revise a quién está escuchando. Hay de todo en YouTube, ¿eh? Hay de todo, hermano. Hay de todo. Y cuidarse, de alguna manera, ¿cómo? Estudiando la Escritura. Usted quiere aprender algo de alguien, ok. Entonces, escuche, pare, mire la Biblia, vuelva a preguntar, júntese con personas que conocen de la Biblia más que usted y pregunte lo que le parezca que no está tan bien, porque usted también tiene el Espíritu Santo. Usted no puede seguir a Cristo sin el Espíritu. Y si usted sigue a Cristo y en un momento parece que Cristo se perdió de vista, seguramente usted no está permaneciendo en la verdad. Tenga cuidado con eso. Vuelva, pregunte, vaya a la Escritura. Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. ¿Por qué? Porque los frutos que nosotros vamos a tener dependerán fundamentalmente de qué tipo de semilla le damos a nuestro espíritu. Para que sean los frutos que Dios quiere o simplemente para que estemos cayendo en el error y no es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a